Vamos a entrar en tema. El día de hoy quiero compartirles algo que he titulado Visión 2018, pero el tema de hoy es la primera parte. Le he llamado la supremacía de Cristo. La supremacía de Cristo. Mire, este tema es muy importante. Quiero que usted le ponga mucha atención. No voy a durar mucho, voy a ir a 1000 por hora, pero ahí están las hojas para que usted se lleve, porque es muy importante lo que yo quiero compartirles. Si bien es un tema que tiene que ver mucho con, es un tema que tiene que ver mucho con conocer quién es Jesús, y es un poco doctrinal, pero si nosotros llegamos a entender quién es Jesús, ¿okay? Y entender el señorío de Jesús, la supremacía de Jesús, mire, es lo más importante que usted y yo podemos hacer. Si entendemos esto, mire, lo demás va a ser muy fácil. Por eso quiero comenzar con esto, ¿ok? Mire, en el capítulo 16 del Evangelio de Mateo, somos sacudidos por una declaración electrizante. Y quiero que lo veamos en esta mañana. Ahí está. Dice, Mateo 16, versículo 13 al 17. Cuando llegó Jesús a las regiones de Cesarea de Filipo, dice, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o uno de los profetas. Ahora, míreme tantito aquí. Jesús les pregunta a sus discípulos y les hace esta pregunta interesante. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Qué es lo que las personas dicen de mí que yo soy? Y ellos le contestaron, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías, Jeremías o alguno de los profetas. Ahora, todos estos hombres es muy bueno, amén. Son buenos, eran grandes hombres de Dios, grandes personajes de la Biblia, grandes hombres. Pero Jesús era mucho mayor que cualquiera de ellos o que todos ellos juntos. Jesús era algo más grande. Así que Jesús ahora les dice a sus discípulos, qué bien, está muy padre todo esto. La gente dice que soy estos grandes hombres de Dios, pero les dice, pero ustedes, dice el siguiente versículo, el 15, les dijo, pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Qué increíble pregunta. Ok, está muy bueno lo que los demás dicen, está muy padre, son buenos hombres, pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? ¿Quién creen ustedes que soy yo? Una pregunta muy interesante. Respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Wow, la declaración más grande y poderosa que puede ser un ser humano. Tú eres el Cristo. Reconozco que no eres únicamente un gran maestro, pero eres el Hijo de Dios. Eres el Cristo, el Mesías, el ungido, el enviado de Dios, el Hijo de Dios. Eres Dios mismo. Y dice el 17, entonces Jesús respondió y le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esta es una revelación de Dios, Pedro. No te lo ha revelado nadie ni nada, sino mi Padre. Es una revelación divina. Pedro, que era un judío de nacimiento y por herencia, declara que Jesucristo es Dios mismo. Amén. Ahora, y en su sermón dinámico que predicó en el día de Pentecostés, Pedro volvió a declarar esta verdad. Siguiente, veamos Hechos 2:36. Dice, sepa pues, cuando él estaba predicando, sepa pues con certidumbre toda la casa de Israel, que a este mismo Jesús a quien ustedes crucificaron, les dijo, a quien ustedes, dice, crucificaron, dice, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Él lo declara una vez más en su sermón tan importante y dinámico en el día de Pentecostés. Dios lo ha hecho a él Señor y Cristo. Ahora, mucha gente conoce a Dios como Dios, ¿ok? El Dios nada más, el Dios creador. Pero no muchos lo conocen como el Señor Dios, el Señor de su vida. ¿Qué diferencia hay entre esto?
Podemos reconocer a Dios como el Dios creador, el Dios sanador, el Dios que hizo todas las cosas, pero conocerlo como nuestro Señor tiene una connotación más grande. Porque cuando yo lo hago Señor de mi vida, es cuando yo me pongo, ahora sí, bajo Él, amén, y pongo toda mi vida bajo Él. Voy a obedecer lo que Él dice. O sea, todo mundo dice que dice creer en Dios, pero no todos le creen a Dios. Amén. Todos dicen, ¿crees en Dios? Sí, creo en Dios, pero no todos le creen a Dios. Cuando hacemos a Dios como nuestro Señor, es cuando nosotros no únicamente creemos en Él, ahora le creemos a Él, le obedecemos. Amén. La pregunta que Jesús planteó en el capítulo 16, versículo 15, que es tan relevante y tan provocativa como el momento en que lo preguntó por primera vez, veamos lo que dice una vez más. Aquí está. Dice, pero ustedes, ¿quién dicen que soy? Ustedes, ok, todo mundo puede decir esto de mí, pero ustedes, ¿quién creen que soy yo? Amén. Ahora, ¿qué hay de nuestra generación? ¿Cómo responde la gente el día de hoy esta pregunta? ¿Quién dicen que es Jesucristo? ¿Saben qué dice la gente? Todavía mucha gente dicen, algunos dicen que fue un gran profeta, otros dicen que fue un gran maestro, otros dicen que era un maravilloso ejemplo moral, otros dicen que era un gran filósofo, un filósofo excepcional. Ahora, chequen esto. C.S. Lewis, el eminente erudito y autor británico, que antes de su conversión él se decía que era un agnóstico, escribió estas palabras. Quiero leérselo. Fíjense lo que dijo este hombre. Dice, estoy tratando de evitar que alguien diga la cosa realmente tonta que la gente suele decir acerca de él. Dice, puedo aceptar, la gente dice esto, puedo aceptar a Jesús como un gran maestro moral, pero no acepto su afirmación de ser Dios. Dice él, esta es la única cosa que no debemos de decir. Un hombre que era meramente un hombre y dijo el tipo de cosas que Jesús dijo, no sería un gran maestro moral únicamente. O bien sería un lunático, dice él, en un nivel con el hombre que dice que es un huevo escalfado. O de lo contrario sería el demonio del infierno. Dice él, debes tomar tu decisión. O este hombre era y es el Hijo de Dios, o si no, un loco o algo peor. Podemos tomarlo como un tonto, podemos escupirle y matarlo como un demonio, o podemos caer a sus pies y llamarlo Señor y Dios. Pero no salgamos con ninguna tontería condescendiente que solo fue un gran maestro humano. Nunca ha dejado eso abierto para nosotros. Él no tenía la intención de hacerlo. Dijo él. En otras palabras, lo que él dice, escribe, es que dice, no salgamos con que él fue nada más alguien que tuvo una moral de ejemplo. O creemos en él que era el demonio, dice él, o reconocemos que él es lo que dijo ser el Señor y Dios, y caer a sus pies y adorarlo. ¿Sabe qué? Él que no creía en Dios, él lo hizo. Se convirtió en un hijo de Dios, en un seguidor de Jesús. Por lo tanto, se reduce a solo 3 posibilidades viables. O Jesucristo era un mentiroso, o era un lunático, o era exactamente quien decía ser el Señor Dios. Ahora, todas las pruebas, si se juzgan cuidadosamente y honestamente, conducirán a una conclusión de que Jesucristo es, de hecho, exactamente lo que Él dijo que era. Era el Hijo de Dios. Amén. Y cuando tenemos una visión clara de la supremacía de Jesús, el impacto es transformador. Por eso quiero hablar de eso. Así que vamos a entrar en tema. Punto número 1. La importancia de reconocer quién es Jesucristo. Mire, en primer lugar, es importante reconocer quién es Jesucristo, que es el Señor Dios. Es importante porque Él es el único camino a la comunión con Dios. Dice el libro de Juan capítulo 14, 6. Jesús le contestó, hablando Jesús mismo. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, ¿quién es? Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí, dice Jesucristo. Entonces, aquí es importante reconocer que Él es nuestro Señor Dios, porque Él es
el único camino. No hay nadie más. Amén. Y nada más nos conecta con Dios sino Jesucristo. A través de Él nosotros tenemos una conexión con Dios. Amén. Queremos tener una comunión con Dios, necesitamos hacerlo a través de Jesucristo. Él es la única verdad. No hay más verdad. La verdad absoluta es Jesucristo. Amén. Y tampoco no hay más caminos, ni no hay más vida. Él es la única vida. Amén, por excelencia. Él nos da vida. Segundo lugar, es importante porque Él es la única fuente de libertad. No únicamente la comunión con Dios, pero también la fuente de libertad. Dice Juan 8:36, así que si el Hijo los hace libres, serán verdaderamente libres. ¿Qué significa eso? De que podemos creernos que somos libres, pero no lo somos hasta que conocemos a Jesús. Por eso dice la palabra verdaderamente, porque no hay más libertad que aquellos que están en Cristo Jesús. Hay gente que dice, yo no voy a la iglesia, hago lo que quiero porque soy libre. Déjeme decirle que no es libre, es esclavo del pecado, es el esclavo del enemigo. Cuando nosotros somos libres es cuando conocemos a Jesús, conocemos la verdadera libertad. Amén. Un tren, por ejemplo, puede decir soy libre de correr en cualquier lugar, pero lo pone en una carretera, aunque sea bien bonita, amén, y bien lisa. ¿Sabe qué va a pasar con ese tren? No va a poder hacerla, porque fue creado para algo diferente. Pero cuando lo ponen en los rieles, ¿qué dice? Ahora sí, puede experimentar la verdadera libertad, porque fue diseñado para andar en libertad. ¿Dónde? En los rieles. Nosotros los seres humanos somos verdaderamente libres cuando conocemos a Jesús. Dice Gálatas 5:1, estén pues firmes en la libertad, firmes, dice, en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y luego dice, y no se pongan, ¿ok? Cuando el yugo dice, no se pongan. ¿Quiénes son los que la riegan? Nosotros los seres humanos. Una vez que conocemos a Jesús somos libres, pero dice, pero no se pongan otra vez bajo el yugo de la esclavitud. Estando libres, nosotros vamos para que, así ponemos nuestro cuello así para que nos pongan el yugo de la esclavitud. Dice, ya no se pongan así, son libres en Cristo, caminen en libertad con Cristo. Amén. Él nos da libertad espiritual. Jesús nos libera de la esclavitud del pecado. Tercer lugar, es importante reconocer a Jesús como el Señor, porque Él es la única, no únicamente fuente de libertad, pero también fuente de perdón. Él es la única fuente de perdón. Dice Hechos 5:31. Dice, a este lo ha enaltecido Dios, hablando de Jesús, lo ha enaltecido Dios con su diestra como príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Dios, dos cosas le dio al pueblo de Israel: arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Quiénes pueden perdonar pecados? Nadie más que Dios. Cuando Jesús levantó al paralítico que metieron en el techo, ¿se acuerda que lo metieron por el techo? Y le dijo, a ti te digo, levántate, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué Jesús hizo esto? Antes de que Jesús levantara a este hombre, le sanara y lo levantara, le perdonó los pecados. Y los fariseos que estaban ahí le dijeron a Jesús, ¿quién crees que tú eres? El que perdona los pecados es Dios, es únicamente Dios. No sabían que Jesús era Dios mismo. Y Él tenía la autoridad de perdonar pecados, nadie más. Y le dijo, a ti te digo, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús perdonó primero sus pecados antes de sanarle? Porque a Jesús le interesa primero tu alma antes que tu cuerpo. Amén. Dios puede sanarnos y todavía seguimos siendo el perdido de siempre. Pero Él dice, a mí me interesa que tú me conozcas como Señor primero. Porque al final de cuentas, cuando te mueras, te vas a ir conmigo en la eternidad. Así que tus pecados, lo primero, tus pecados te son perdonados. Ahora sí, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Amén. Él tiene la autoridad de perdonar pecados.
Dice Hechos 3:78. Por lo tanto, hermanos, sea conocido de ustedes que por medio de él, de Jesús, se les anuncia el perdón de pecados. Wow. Por último, en este punto, Efesios 1:7. Dios es tan rico en gracia. Dice, ¿cómo es Dios en gracia? Rico en gracia. Wow. Así que podemos pedirle gracia. ¿Cuántos quieren pedirle gracia, Señor? Dame gracia. Amén. Cuando usted va a pedir trabajo, pídele, Señor, dame gracia, Señor, y favor. ¿Qué es gracia? Mire, todos los hombres que estamos casados y tenemos esposas, Dios nos brincó un poquito de gracia y encontramos esposa. ¿Ok? Eso es gracia. Puede mirar a cada uno de ellos. Mire a sus esposas y mírelos a ellos. Dios les dio por pura gracia, comenzando conmigo aquí, ¿verdad? Dios me dio por la pura gracia de Dios. Ahora, dice el libro de Salmos que Jesús, dice, se derramó la gracia sobre él. Entonces, todos queremos la gracia. Dice que Dios es rico en gracia. Pero sigue diciendo, no únicamente eso. Dice, es rico en gracia y en bondad. Es bueno, que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo. No lo compró ahí en la pulga, ¿verdad? Él pagó un precio muy alto por nosotros. No estábamos así de remate ahí, no. Le costó la misma sangre de su Hijo, dice, y perdonó nuestros pecados. Wow, Jesucristo pagó por nosotros y Él perdonó nuestros pecadotes. Amén. Wow. No únicamente los pecados que hicimos, aún los que vienen. Él pagó todo. Dios mío, eso es lo máximo que yo puedo. Si hay una buena noticia, mire, puedo abrazar esto y salir corriendo, decir, Dios ha perdonado mis pecados. Todo lo que yo hice atrás, todo lo que yo regué aquí, el desastre que hice, Dios viene y me perdona y me dice, ¿sabes qué? Borrón y cuenta nueva. ¡Wow! Los pecados que yo hice y que la gente supo, y aquellos que nadie supo más que Dios, aún esos, dice, yo te los perdoné. Wow. Ahora, cualquier psiquiatra o psicólogo puede ser capaz de determinar la fuente de problemas y conflictos personales, cualquiera de ellos, porque si algo hacen ellos es que identifican dónde está el problema. Amén. Cualquiera lo puede hacer, pero el único que puede curarlos es Jesús. Jesús puede curar nuestra vida, nuestra alma. Amén. Puede sanar nuestro corazón. Amén. Solo Cristo puede curar y solo a través del perdón hay verdadera sanidad. A través del perdón. Ahora, número 2. Las implicaciones de reconocer que Jesucristo es Señor. En primer lugar, el señorío de Jesucristo es reconocido solamente a través de la visión espiritual, revelación dada por el Espíritu Santo. Nadie puede conocer a Jesús como Señor si no es a través de una revelación de Dios. Por lo tanto, cuando nosotros oremos por las personas que queremos que conozcan a Jesús, vamos a orar de esta manera: Señor, yo te pido que te reveles a la vida de mi tío fulano de tal. Revélate a su vida. Eso que detiene, esa cosa que está cubriendo sus ojos, caigan y que pueda ver y reconocerte como el Señor de su vida. Amén. Dice el libro de Mateo capítulo 16, 17. Tampoco nadie dice, Mateo 16, 17. Entonces Jesús respondió y le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Tú sabes esto porque Dios te ha dado esta revelación. Ahora, siguiente, dice el libro de 1 Corintios 12:3. Tampoco nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Jesús, cuando reconocemos, a Jesús como Señor, viene a través de una revelación del Espíritu Santo. Amén.
Por lo tanto, vamos a pedir a Dios para aquellas personas con quienes estamos orando que les dé esa revelación, que se le caigan esas escamas de los ojos, amén. Como le cayó a Saulo de Tarso, amén, que después se convirtió en el apóstol Pablo. Segundo lugar, el señorío de Jesucristo es una frase fácil de decir, pero conlleva enormes implicaciones y ahorita los vamos a ver. Miren, en gran parte de la cristianidad o la cristiandad, lamentablemente para muchos cristianos incluso, el señorío de Jesucristo es demasiado parecido al papel del monarca de Inglaterra. Hace poco subieron las bodas ahí, ¿verdad? En Inglaterra. Para muchos cristianos incluso, hacen parecer el señorío de Jesucristo como el papel del monarca de Inglaterra, que tiene mucho simbolismo, pero con poco poder. La reina Isabel, por ejemplo, es un símbolo nacional, amén. Pero sin embargo, ella no gobierna la nación, increíblemente, ¿verdad? Entonces, el señorío de Jesucristo implica que Él no es solo un símbolo, sino el poder, amén, el poder supremo con la máxima influencia. Hay muchos cristianos que tienen a Jesucristo ese tipo de señorío, que es un símbolo, pero en a la hora de la hora creen que Dios no tiene poder. Pero amén, pero los hijos de Dios no, los verdaderamente que tienen una revelación de Dios no. Sabemos que Jesucristo tiene todo el poder, amén. No es únicamente un simbolismo. En el momento, a la hora de la hora, sabemos que Él tiene todo el poder del mundo, amén. Tiene el poder para transformar, amén. Tiene el poder para levantarnos, para sanarnos, amén. Es el Rey de reyes y Señor de señores. Ahora, 3 especificaciones específicas de lo que estamos hablando. Número 1, si Jesucristo es Señor, entonces yo soy un siervo. Literalmente yo soy su esclavo. Ahora, si yo digo que Él es mi Señor, entonces yo reconozco que yo ahora soy su esclavo. O sea, por amor me voy a someterme a Él, ¿ok? ¿Qué significa eso? De que yo le pertenezco a Dios, amén. Ahora, que soy totalmente dependiente de Él. En primer lugar, que le pertenezco. Alguien me quiere invitar a ir a hacer algo indebido por ahí, le digo, lo siento mucho, pero ahora pertenezco a otro reinado, amén. Ya no soy de este reino, ahora estoy debajo del gobierno de Jesucristo. Soy de otro, no puedo, porque tengo un rey que está por encima de todos, es mi Señor. Segundo lugar, ahora soy dependiente de Él. Ya no hago nada si no le pido a Él primero que me bendiga o que me diga qué voy a hacer, amén. No oro después de hacer mis decisiones, sino que antes de hacer mis decisiones le pido a mi Rey, a mi Señor, si cree que está bien lo que voy a hacer, porque dependo de Él. ¿Se dan cuenta de que muchos cristianos dicen conocer a Jesús, pero no lo conocen como su Señor? Amén. No dependen del Señor, no están debajo del dominio del Señor, no le piden a Dios que si lo aprueba esto o no lo aprueba. Ellos viven como sea y después le piden a Dios que bendiga lo que ellos están haciendo. ¿Se dan cuenta? No, es diferente. Y en tercer lugar, estoy sujeto a los deseos y a la voluntad de Dios. Voy a hacerlo si es la voluntad de Él. Si no es su deseo. Mire, la otra vez alguien me dijo una pregunta. Bueno, me dijo, a ustedes, ¿qué es lo que les prohíben ahí la religión? ¿Cómo? Sí, o sea, ¿qué es lo que les prohíben y lo que no les prohíben? Mira, no se trata de prohibir. No se trata de decir no puedes hacer esto. Pero una vez cuando reconoces a Jesús como tu Señor, ya no tienes que tener reglas, sino que ahora le pides a Él. Cuando tú vas a un lugar que Él no quiere, Él te lo va a hacer saber. Y tú dices, ok, Señor, si no quieres que yo haga esto, no lo voy a hacer, porque ahora dependo de ti. Eres mi Señor. Amén. Y Él va a moldear nuestras vidas a su imagen y a su semejanza. Amén. Ya no necesita, ya no tengo que llamar al pastor. Pastor, ¿puedo hacer esto? Amén. Amén, como me comentaba un pastor por ahí que decía a uno de sus ovejas, le llamó, pastor, ¿puedo ir al baile? Amén. ¿Sabe qué?
ya no tenemos que andar preguntando a nadie, sino que ahora tenemos a un Señor y Él nos hace saber, amén, lo que sí está correcto o lo que no está correcto, amén. ¿Se dan cuenta que es mucho más esto lo de hacerlo nuestro Señor? Amén. Wow. Segundo lugar, si Jesucristo es Señor, entonces Él debe ser preeminente en mi vida. ¿Qué es preeminente? Debe tomar el primer lugar en mi vida. ¿Vas a hacer esto? Bueno, no sé, déjame ver si puedo. Tengo esto, tengo esta cosa que voy a hacer allá. Y si me queda tiempo, entonces voy a hacer lo que Dios dice. O sea que en la línea de las prioridades de la persona está cierta cosa, cierta cosa y después está Jesús. Amén. Pero un hijo de Dios que dice, Señor, ahora tú eres el Señor de mi vida, tiene a Jesús aquí en el primer lugar. Vamos a hacer esto, vamos a jugar fútbol. Sí, vamos. ¿A cuándo? El domingo a las 10 de la mañana. ¿Sabes qué? Ese día no puedo porque tengo algo importante, muy importante. De hecho, el más importante. Voy a ir a la casa a escuchar la palabra de Dios. Oye, pero vamos a decir todos los amigos, no es malo, no es pecado. No es pecado que no vayas un día. No se trata de si es pecado o no. En mi vida tengo prioridades. Tengo prioridades en mi vida. Y el domingo a las 10, mi prioridad es estar en la casa de Dios. A menos que me vaya, tenga que trabajar o tenga yo que irme de vacaciones un día, amén, en el año o 2 veces en el año me tocó. Pero si no estoy yo en vacaciones o estoy trabajando, mi prioridad es voy a estar en la casa de Dios. ¿Se dan cuenta? Esa es la prioridad. No es, bueno, si me queda tiempo, sí, amén. Ahorita en esta época mundialista, amén. ¿Qué pasa si México juega exactamente el domingo como le pasó aquella vez que jugó con Alemania? Yo voy a irme a la iglesia. Porque ¿sabe qué? Gane o pierda, no voy a ganarme nada. Pero en la iglesia yo quiero escuchar la palabra de Dios. Yo quiero adorar a Dios, porque no únicamente venimos a escuchar la palabra de Dios, venimos a decirle a Dios, gracias Señor, porque tú eres el que me ha dado la vida, me has dado todo. Vengo a agradecerte personalmente aquí. Quiero darte la gloria y la honra. Además, voy a ver a mis hermanos, los voy a saludar, les voy a decir qué guapo, qué guapa que se ven, amén. Y los voy a bendecir y me voy a ir a comer algo por ahí. Voy a grabarlo o algo, ¿verdad? No sé, lo que sea, pero tengo prioridades. Amén. Fíjense lo que dice Colosenses 1:18. Y además, dice, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Jesucristo. Dice, Él es el principio, el primogénito de entre los muertos. ¿Para qué? Para que en todo, ¿en qué? En todo, dice, Él sea preeminente, Él sea el primer lugar. En todo, dice, Él debe de ser el primer lugar en todo, en nuestras vidas. Escuche bien, en nuestras relaciones, amén, en nuestro hogar, en nuestras finanzas. Miren, tengamos en cuenta que Él es la cabeza, amén. Tomemos nota que Él debe ser preeminente, dice, en todas las cosas. El primer lugar, todo en mi vida, sea grande o pequeño, Él es el primer lugar. Y número 3, voy tratando de terminar. Dice, si Jesucristo es el Señor, entonces debo de adaptarme a Él y no Él a mí. Voy a adaptarme a Él y no Él a mí. Amén. No, Él me hizo a su imagen y a su semejanza. Pero mucha gente quiere hacer a Dios a su imagen y a su semejanza. Quieren que Dios se amolde a ellos y no ellos amoldarse a Dios. Nosotros debemos de amoldarnos a Él, debemos de adaptarnos a Él y no Él a nosotros. Amén. Es al revés. Nosotros a Él, amoldarnos a Él. Hay gente que tiene, por ejemplo, que aman más a su partido político, que son cristianos.
o dicen ser cristianos, pero aman más a su partido político que a Dios. ¿Por qué lo sé? Porque en su Facebook todo lo que ponen es pura política. Amén. Pues su Facebook habla de lo que, como decía el texto, de la abundancia del corazón habla la boca. Bueno, de la abundancia, amén, de tu Facebook, de lo que habla tu Facebook es lo que está en tu corazón. Entonces es todo lo que hablan, peleándose con gente, cristianos. Increíble. Entonces, ¿qué hacen ellos? Toman su partido político como unos lentes y se lo ponen y todo lo miran a través de su partido político. Miran a Dios a través de su partido político. Miran a los demás a través de su partido político. No a través de Dios, no los lentes de Dios, de Jesucristo. No, de los lentes de su partido político. Y miran a Dios, dicen, Dios es democrático o republicano, ¿verdad? ¿De cuándo que son? Dios no es ni democrático ni republicano, ni es del PRI, ni del PAN, ni del lo que sea. Dios es Dios, el creador del cielo y la tierra. Antes que usted y yo estuviéramos, Él creó esta tierra, amén. Él nos creó a nosotros. Por lo tanto, nos adaptamos a Él y no Él a nosotros. Fíjense lo que dice. Voy a terminar con, un par de textos más. Dice Filipenses 2. Versículo 5, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. ¿Cómo dice? A ver, ¿cómo dice que tengan una actitud parecida? Dice, no dice, miren, tengan una actitud que se parezca a Jesucristo. Tengan una actitud que más o menos como que le tire por ahí como lo que hizo Jesucristo. No, dice, tengan la misma actitud. ¿Qué significa eso? El modelo Jesús, tengan el mismo modelo de Jesús. Tengan el mismo modelo, la misma actitud de Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, hizo ciertas cosas que lo vamos a leer. Renunció, dice, a sus privilegios divinos. Y después, ¿qué? Adoptó la humilde posición de un esclavo. Y después nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, una vez siendo hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios. Y luego por final, ¿qué hizo? Y murió en una cruz como morían los criminales. Wow. Esa misma actitud, dice, ese mismo modelo lo debemos de tomar. Él era Dios, pero Él dice que no se aferró a eso, sino que renunció sus privilegios divinos. Y después Él, dice, adoptó la humilde posición de un esclavo. Por eso cuando nosotros decimos que somos esclavos de Jesús, Él ya lo modeló para nosotros ya. Amén. Y después nació se hizo hombre, se humilló ya siendo hombre y después en obediencia y después murió por nosotros. Ahora Filipenses ahí mismo, versículo 12. Con eso termino. Uno más, perdón. Queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes. Ahora que estoy lejos y es aún más importante que lo hagan, fíjense lo que dice. Esfuércense, dice Pablo. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Esfuércense, debemos de hacer un esfuerzo para mostrar los resultados de la salvación. Miren, J.B. Phillips en su libro clásico Tu Dios es demasiado pequeño, él sugiere una amplia gama de imágenes que las personas, incluyendo los cristianos, tienen en sus mentes acerca de Dios en general y Jesús en particular. Él da títulos interesantes de estas imágenes. Aquí les voy a leer algunos de ellos a ver si les parece familiar. Él dice, por ejemplo, hay gente que tiene la imagen de Dios el policía residente, Dios el gran anciano, Dios el manso y suave Jesús, Dios la perfección absoluta, Dios el seno celestial, Dios el Dios en una caja, Dios el director gerente, Dios la herencia de segunda mano, Dios el pálido Galileo
y Dios la imagen proyectada. Hay gente que tiene imágenes de Dios, que Dios es así. Pero Dios no, nosotros debemos de amoldarnos a Él, no nosotros y no a Dios a nosotros, amén. Nosotros vamos a moldarnos a lo que Él es. El punto esencial para nosotros como creyentes es este: para adaptarse a Jesucristo, debo de tener su mente, su actitud, según Filipenses que acabamos de leer hace poco. Esta es la actitud clara. Miren lo que decimos, que Él renunció a los beneficios que Él tenía, divinos. Él tuvo una actitud de sacrificio, ¿okay? Jesús, una actitud de sacrificio. Tuvo una actitud de servicio, tuvo una actitud de humildad y tuvo una actitud de obediencia. Esa fue la actitud de Jesús. Por eso cuando alguien se convierte a Jesús y lo primero que hace es que ama a Dios y ahora es servicial. ¿En qué puedo servir? ¿Por qué? Porque ahora conoce a Jesús, que es lo que hizo, que esa misma actitud dice: tomen ustedes la que de Jesús. De servicio, humildad y obediencia. Si Jesucristo es Señor, entonces Él será finalmente reconocido como Señor. Ahora sí, Filipenses 2, 9, 11. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Un día toda rodilla se doblará delante de Él, no importa cómo se llame. Amén. No importa cómo se llame. He escuchado yo un nombre por ahí entre los jóvenes que yo personalmente no sé quién es, no lo he escuchado, pero yo escucho mucho, lo veo en el Facebook, en los newsfeed, Maluma. Yo no sé quién es un cantante, pero no conozco, soy sincero, pero lo veo entre los jóvenes. No importa si es Maluma, amén, o Malumé, aunque lo que sea se llame, un día toda rodilla se va a arrodillar delante de Dios, amén. Cuando Él venga en gloria, usted puede estar ahí y mirar a Maluma o quien sea diciendo: Dios, tú eres el Señor. Pero ya en el momento, amén, ya cuando el Señor vino a decir, pero un día todos lo van a reconocer y toda lengua confesará que Él es el Señor, amén. Ahora, un día cada rodilla entonces se postrará, cada lengua confesará que es el Señor. Ahora, las implicaciones plantean algunas grandes preguntas para usted y para mí como mayordomos. Estoy terminando con esto. Si nosotros decimos que Él es Señor en nuestras vidas, quiero hacerle unas preguntas, 3 preguntas. Número 1, ¿la forma en que yo gasto mi dinero es respetuoso del señorío de Cristo? La forma en que usted y yo gastamos nuestro dinero, ¿le da gloria a Dios? Amén. La manera en que gasto mi dinero, Señor, ¿te da gloria o tú dices? La forma en que yo paso mi tiempo, la forma en que yo invierto mi tiempo, no únicamente mi dinero, pero ahora mi tiempo, ¿es respetuoso del señorío de Cristo? La forma en que yo invierto mi tiempo, que paso mi tiempo o que gasto mi tiempo, ¿le trae gloria a Dios? Amén. ¿En qué gasto mi tiempo? ¿Será que le estoy dando gloria a Dios? ¿Estoy demostrándole que Él es mi Señor de la manera en que yo gasto mi tiempo? Por último, la manera en que yo utilizo mis palabras es respetuoso del señorío de Cristo. La manera en que yo hablo, ¿le da gloria a Él o no? Voy a hacerme esta pregunta: Señor, ¿te estoy dando gloria con mi forma de hablar? No únicamente en la forma de hablar, sino aún no únicamente en las palabras, si son buenas o malas, aún en la manera en que yo hablo, en la manera en que yo comunico con la gente. ¿Será que te da gloria, Señor? ¿O no te estoy reconociendo como el Señor de mi vida con mis palabras? Wow. Si Jesucristo es nuestro Señor, entonces todo lo que somos y todo lo que tenemos en realidad son suyos. Amén. La visión es vital. Y nada importa más que una visión clara de la supremacía de Jesucristo.
Él es el Señor de todos y todos nosotros respondemos a Él. Ahora, Daniel Webster, el gran estadista americano del siglo XIX, le preguntaron una vez: ¿cuál es el pensamiento más profundo que jamás usted ha tenido? Le preguntaron. Y sin vacilar un momento, él dijo: el pensamiento más profundo que jamás ha entrado en mi mente es la idea de que yo soy personalmente, dice, responsable ante Dios, ante el Dios que me hizo y que habló a los mundos en la existencia. El más grande pensamiento que ha entrado en mi mente es esto: que yo soy responsable delante de Dios que me creó. Usted y yo somos individualmente responsables de nuestra vida. Amén. Daniel Webster sabía que él no hizo a Jesucristo Señor más que usted y yo lo hacemos, Señor. Jesucristo es y siempre será el Señor de todos, y como sabios para administrar nuestros días, amén, nuestros recursos, nuestras relaciones y nuestras oportunidades para su gloria. Amén. Vamos a reconocerle a través de estas 4 formas, 3 formas. A través de cómo administro mi dinero, cómo administro mi tiempo y cómo administro los recursos, amén, las palabras y las relaciones que tú me has dado. Voy a demostrar que tú eres el Señor de mi vida.